En relación al tema de prevalencia, les mencionaba en la primera lámina a manera de introducción que normalmente para el año 2016 aquí en el Perú casi el 97% de los casos fueron diarreas acuosas, un 3% fueron diarreas disentéricas, pero de ese 97% de diarreas acuosas, al menos 15% terminaron siendo persistentes y que desde el punto de vista de presentación, de manejo de los casos, para ese año, de acuerdo a la información disponible en el Ministerio de Salud, 90% de los casos de diarrea fue necesario implementar el plan A. En 9% de los casos, implementar el plan B. Y tan solo en el 1% de los casos, implementar el plan C. Ya nosotros en la primera clase nos hemos referido, creo, con bastante profundidad a cómo debe ser la administración del plan A. Ahora nos vamos a referir al plan B y en la última clase nos referiremos al plan C y profundizaremos en la diarrea persistente y en la disentería. Con estas aclaraciones entramos a la clasificación. También habíamos hablado de esta lámina en la primera clase, porque es sumamente importante que recuerden que hay 6 criterios, 6 signos que tenemos que evaluar mediante la observación cuidadosa y la exploración física cuidadosa para determinar si el niño está o no con deshidratación. Y si tiene deshidratación, si esta es moderada o si estamos ante un caso severo de deshidratación o con deshidratación ya en estado de shock. Que dentro de los 6 signos que hay que evaluar, hay 3 que se convierten en sumamente importantes, que son los signos clave o cardinales de la evaluación de la deshidratación. La S del sensorio, que no es otra cosa más que evaluar el estado general del niño, que lo que hay que mirar es si el niño está alerta o por el contrario ya se muestra intranquilo, irritable o en casos extremos letárgico comatoso. Que hay que evaluar cuidadosamente la sed ofreciendo sales de rehidratación al niño. Les mencionaba que muchas veces cuando el niño cae en el plan A, rechaza las sales. Pero si el niño ya está deshidratado, el niño puede empezar a beber ávidamente. O en los casos del plan C, o de la columna C más propiamente dicho, el niño tiene dificultades para beber o es incapaz de beber debido a su mal estado general. Asimismo, la evaluación del signo de pliegue debe hacerse a la altura del abdomen y ver si éste desaparece lentamente en menos o en más de 2 segundos. Y de esa manera entonces nosotros debemos hacer la clasificación correspondiente. También quisiera mencionarles, lo dijimos en la clase anterior, que para tomar la decisión de si el niño está o no está deshidratado, necesitamos al menos 2 signos de los 6 que aparecen aquí en la tabla, pero sobre todo tomando en cuenta, sobre todo para la columna C, de que al menos uno de ellos debe corresponder a los signos claves de la evaluación de la deshidratación. Muy bien, si finalmente nosotros hemos llegado a decidir que nuestro niño tiene deshidratación y trastorno hidroelectrolítico, nosotros debemos aplicar el plan B. ¿Cuáles son las características del plan B? En principio, quisiera que quede claro que el plan B se debe aplicar en los establecimientos de salud. Obviamente,
debe ser aplicado por un personal de salud, médico, enfermera o técnico que esté debidamente capacitado. Que este tratamiento inicialmente dura 4 horas, pero que se puede extender hasta las 6 horas. Que durante este tiempo hay que hacer un balance hídrico estricto, es decir, hay que controlar sus ingresos de líquidos y sus egresos a través del vómito, de la diarrea, de la orina y o eventualmente de las pérdidas insensibles que el niño pueda tener. Que la rehidratación oral debe ser con mucha paciencia y a libre demanda, que hay que ofrecerle al niño lentamente, aún en los casos en que el niño esté ávido de beber porque se siente deshidratado, hay que ofrecerle con mucha paciencia a fin de evitar que el manejo del plan B fracase por vómitos. Es importante también notar que lo que se recomienda actualmente son las sales de rehidratación de baja osmolaridad. Eso quiere decir que no deben tener más de 75 mili equivalentes de sodio. Finalmente, debemos calcular que la cantidad que el niño necesita ofrecerse en las 4 horas se calcula entre 50 y 100 mililitros por kilo de peso corporal. Que durante el tratamiento, sobre todo en las primeras 4 horas, no debe ofrecerse alimentos, tratando de lograr primero la rehidratación oral, salvo que el niño esté con lactancia materna, sea un niño pequeño, menor de 6 meses, que esté con lactancia materna exclusiva, o de repente es un niño menor de 1 año que aún todavía está lactando. Solo en esos casos la lactancia debe continuarse, pero otro tipo de alimentos en las primeras 4 horas no deben darse. Si bien la alimentación constante facilita la recuperación, y la recomendación normal en un niño con diarrea es que no debemos interrumpir la alimentación habitual, esto debemos hacer obviamente después de rehidratar al niño convenientemente. De tal manera que si hemos interrumpido la alimentación por esas 4 horas, o la madre lo ha interrumpido por alguna razón desde antes, la alimentación debe reanudarse lo más pronto posible, pero al mismo tiempo deben tomar en cuenta que hay que dar alimentos bien cocidos, bien preparados y en preparaciones blandas, que hay que alimentar con mucha paciencia al niño, que se recomienda no ofrecer fórmulas especiales y menos el empleo de biberón. Muchas veces las madres dicen, le estoy dando sus líquidos con el biberón, y lamentablemente el biberón es uno de los elementos que forma parte de la cadena de transmisión, porque por más que las madres sean cuidadosas y hagan la higiene aparentemente apropiada de los biberones, inclusive hasta hiervan las tetinas, se ha visto en los estudios de investigación que es a través del uso del biberón que los niños hacen diarreas a repetición. Asimismo, es importante que hay que evitar los alimentos azucarados, que no es recomendable indicar dietas muy restrictivas. Eso quiere decir tratar de decirle a la madre, evite esto, evite lo otro. Lo normal es que el niño continúe con su alimentación habitual una vez que ha sido convenientemente hidratado. Lo que es más, superado el episodio de diarrea, lo que se recomienda es incrementar una ración diaria de alimentos. Esto se hace con la finalidad de evitar una de las complicaciones más importantes de la diarrea, que es la desnutrición. Recuerden que hemos dicho en la primera clase, la complicación inmediata de la diarrea es la deshidratación, que es la que mata normalmente.
Pero la complicación mediata o tardía de la diarrea es la desnutrición, que si bien es cierto no lo mata inmediatamente, pero sí lo predispone a diarreas seguidas, porque obviamente le bajan las defensas al niño, y las diarreas a repetición hacen que incremente el riesgo de diarrea, dándose el circuito de diarrea, desnutrición, hasta que en una de esas el niño va a ser difícil que salga de ese círculo vicioso. Finalmente, no menos importante, es que hay que recomendar a la madre que debe proteger convenientemente los alimentos antes de ofrecerle al niño para evitar que estén contaminados a través de los insectos.